Aló. Aló. Buenas. ¿Podrían decirme si me escuchan, por favor? Y si están viendo el PPT. Sí, profesor. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. ¿De qué trata esta clase, no? Vamos a ver eso, ¿ya? Esta clase trata sobre el conocimiento, ¿no? Sobre el conocimiento. El conocimiento en general y la reflexión que hacen los filósofos acerca de la ciencia, ¿no? Es decir, vamos a dar cuenta de qué cosa es lo que han dicho los filósofos alrededor de el problema del conocimiento, considerando, y eso es lo primero que tendríamos que comprender, que el conocimiento humano es objeto de investigación y de reflexión, ¿sí? En otras palabras, todos conocemos, o por lo menos pareciera que conocemos, todos. Y si ustedes me dicen, profesor, hoy día queremos reunirnos en la ciudad universitaria, ¿verdad? Para, digamos, pues, hablar sobre, no sé, el descubrimiento de América. Bueno, yo voy a tomar una ruta, voy a calcular el tiempo que me va a llevar, voy a decidir qué carro me puede llevar hasta ahí, ¿no? Voy a bajarme y dirigirme no a cualquier lugar, sino al lugar dentro de la ciudad universitaria que habíamos quedado en encontrarnos. Voy al aula que me hayan, ¿no? que hayan logrado establecer como lugar donde se va a producir el encuentro. Miren todas las decisiones que he tenido que tomar, ¿no? Elegir una ruta, elegir una línea, según el tiempo que he calculado, llegar al lugar que hemos quedado, ubicar específicamente la facultad donde nos vamos a encontrar. Y todo lo hago como si todo fuera natural, ¿no? Es decir, no dudo mucho en qué ruta debo seguir. No dudo mucho en qué línea voy a tomar. No dudo mucho en dónde me tengo que bajar. Tampoco dudo mucho en qué facultad o a qué facultad tengo que dirigir y el aula. No dudo mucho. ¿Por qué? Porque sé dónde están. Sé dónde está la universidad, sé dónde está la facultad. Y si no sé, pregunto. Y si la próxima vez o una próxima vez me piden ir al mismo lugar, ya ni siquiera preguntaré porque ya sé, ya sé. Es decir, tengo conocimiento, tengo conocimiento. Cuando me doy cuenta que mi conocimiento no es muy preciso, ¿no? Cuando en algo falla, digamos, ¿no? Pensé que la línea que estaba tomando me iba a llevar rápido y de repente descubro que no, que se demoró demasiado, más allá de lo que yo esperaba, y me informan que así digamos, se demora habitualmente. Lo que pasa es que yo no he salido en los últimos tiempos. Entonces ahí he fallado. Mi conocimiento ya no era tan preciso, tan exacto como yo suponía.
¿no? O de repente, pues, voy a la universidad y la facultad o el ambiente en el que habíamos quedado ya no están en el lugar que yo pensaba. Entonces me doy cuenta de eso porque voy al lugar, miro, pregunto y me dicen que esa no es la facultad, que la facultad se ha trasladado a otro lugar, ¿no? Es decir, ha cambiado algo y eso ha hecho que el conocimiento que yo tengo ya no se muestre como válido, ¿no? Y así. Me comienzo a dar cuenta de que de repente no sé. O para ponerlo en un registro histórico, eh, que es el que hemos estado utilizando, mencionando, recuerden ustedes, todo el mundo pensaba que la teoría geocéntricas eran las que daban cuenta efectiva de la realidad, que era conocimiento, que cuando uno decía que la Tierra estaba en el centro y todo giraba alrededor de la Tierra, eso se consideraba como verdad. Y de repente, ¿no? Copérnico dice que no, Galileo comienza a registrar observaciones que le comienzan a dar la razón a Copérnico. Kepler desarrolla sus tres leyes y entonces se introduce la elipse y ahora tomando el modelo copernicano, introduciendo la elipse, pues ahora parece que sí puedo calcular el movimiento de los planetas con exactitud, predecir cuál es el comportamiento que van a tener los planetas en relación a los movimientos de traslación que hacen alrededor del Sol. Eh, es decir, se me comienza o comienzo yo a reconocer esta teoría que antes se consideraba falsa como verdadera y a la que se consideraba como verdadera comienzo a considerarla como falsa, ¿no? Es decir, algo ahí ha pasado, algo nos ha pasado a nosotros, algo lleva a que los hombres podamos lograr cierta representación de las cosas y por conocimiento entendemos esa representación, ¿no? Que en un momento determinado consideramos como verdadera, pues bien, algo pasa con nosotros que hace que no podamos tener conocimiento que en el curso del tiempo pueda no sufrir cambios o pueda no ser considerados luego como falsos. Algo pasa con nosotros o algo pasa con la realidad, con eso que tratamos de representar, que construimos representaciones, que buscamos validarla y que luego de validarla de repente con el tiempo comienza a mostrarse como falso. Algo ahí está, algo requiere de una explicación, algo requiere. No puede ser que cambien nuestros conocimientos y no nos preguntemos qué pasa, qué sucede, por qué lo que en un momento considerábamos como conocimiento, ahora ya no. ¿Por qué lo que en un momento determinado se juzgó como verdadero, ahora se juzga como falso? ¿Por qué aparecen nuevos conocimientos? ¿Por qué de repente, digamos, ¿no? Aparece una realidad frente a nosotros que antes no hubiésemos siquiera imaginar? Piensen ustedes, por ejemplo, en cómo cambia nuestra manera de ver el mundo cuando aparece el telescopio o cuando aparece el microscopio. Es decir, cómo es que de repente comenzamos a darnos cuenta que nuestra capacidad visual tiene fronteras, tiene límites, y que esos límites llevan a que la realidad se la represente de un modo, pero que esos límites pueden irse sobrepasando o los límites
se van corriendo, ¿no? Gracias a estos instrumentos que el hombre mismo ha creado, ¿no? Imagínense ustedes, miramos la piel y vemos como una superficie, ¿no? Continua, suave, y de repente tomamos un microscopio y al observar nuestra piel lo que vemos son gránulos con un puntito al medio que le llamamos núcleo, ¿no? Gránulos a los que llamamos células, y de repente esto que parecía algo continuo y suave aparece como si fuera pues un piso de losetas, ¿no? Con un montón de cuerpitos ahí reunidos, pero no que se pueden distinguir. O cuando miramos al cielo, ¿no? Vemos una cantidad de estrellas a simple vista, pero si tomamos un telescopio, de repente vemos más cantidad de estrellas, muchas más, ¿no? De repente ese universo que parecía no tan poblado, aparece inmensamente poblado, ¿no? Inmensamente poblado. O sea, hablamos de cientos de millones de estrellas, de galaxias sin número, ¿no? Y esto es considerando lo que estos aparatitos nos permiten visualizar, porque cada vez que logramos un avance en la capacidad de que estos aparatitos nos ayuden a potenciar nuestra capacidad sensible, descubrimos que la realidad es más compleja de lo que creíamos, ¿no? Hasta no hace mucho hablábamos de los átomos, ¿no? Como el último reducto de la materia. Y recuerden ustedes, la palabra átomo significa sin división, es decir, era lo irreductible, era el elemento del cual están formados todas las cosas, pero que él mismo ya no requiere de hurgarse en él, porque no hay nada más que él, ¿no? Y de repente descubrimos que no, que los átomos también tienen al interior toda una estructura, todo un universo, todo un conjunto de elementos, ¿no? Y entonces hablamos ya de elementos que, digamos, ni siquiera visualmente podemos tener una referencia, y lo único que hacemos con algunos aparatitos es sentir su presencia a partir de los rastros que va dejando. No es que los veamos, sino van dejando rastros, ¿no? Y así, es decir, conocemos. ¿Y qué tal si todo esto, como diría un filósofo antiguo, digamos un oriental o un occidental, y qué tal si todo esto no es más que un engaño, una ilusión? ¿No? No es sino aquello que no, o sea, están jugando con nosotros, están jugando con nuestra mente, están llevando a que pensemos que las cosas son de un modo y de repente no son de ese modo, sino son de otros. ¿Y qué tal si en realidad lo único que tenemos no es realidad conocida? No es realidad cognoscible, sino es realidad es que experimentamos, ¿no? Y quedamos por mundo real. ¿Qué tal si en realidad al final de cuentas todo esto no es más que una ilusión? Entonces los filósofos lo que han hecho es tratar de pues hurgar sobre estas cosas, ¿no? Eh, si el conocimiento realmente es posible, si realmente tenemos las facultades y si estas son o nos permiten tomarlas como garantías suficientes para que podamos afirmar el conocimiento, ¿no? Para tener seguridad de que sí es posible el conocimiento.
¿Y cuál es el origen de este conocimiento? ¿No? ¿Cuál es el origen? Entonces, bueno, y aparece la ciencia. Hay que recordar, la ciencia, ¿no? Esa que ahora nosotros estudiamos, aparece en la época moderna, ¿sí? Podemos hablar, ¿no?, de un pensamiento precientífico y tomar como precientífico ese conocimiento que va tomando ciertas formas y que de alguna manera podemos plantearnos como conocimiento que va en dirección a convertirse en conocimiento científico, pero que ya contiene ciertos elementos que van a ser característicos de la ciencia, ¿no? Lo cierto es que sabemos que en la modernidad, en los inicios de la modernidad, se produce pues ahí una revolución en el conocimiento, ¿no? No una revolución social, no una revolución política, una revolución en el conocimiento. De repente se elige dentro de los diversos modos de conocer uno en particular, ¿no? Y se elige uno o se inventa uno, ¿sí? Que es parte del problema, ¿no? O se inventa uno que tiene una virtud. ¿Cuál es la virtud del conocimiento científico? El dotarnos de una capacidad de intervención sobre la naturaleza. Es decir, cuando yo hablo de conocimiento científico, no estoy hablando de cualquier conocimiento, estoy hablando de un conocimiento que ha sido diseñado para, eh, sobre la base de él, intervenir en la naturaleza. O sea, si ustedes miran todo lo que está a su alrededor, es producto del conocimiento científico. La computadora que estoy usando no sería posible sin el desarrollo del conocimiento científico. Hablamos de la tecnología y de los productos tecnológicos, pero la tecnología no hubiera sido posible sin el desarrollo del conocimiento científico y de un tipo de conocimiento científico que termina derivando en conocimiento tecnológico. Ojo, no hay que confundir conocimiento tecnológico con producto tecnológico. Nosotros, por ejemplo, en el Perú, no producimos conocimiento tecnológico significativo, importante, ¿no? No producimos conocimiento tecnológico. Pero sí, claro está, podemos utilizar el conocimiento tecnológico ya producido para desarrollar con él productos tecnológicos, ¿no? Pero esta computadora que yo tengo al frente mío, esta laptop, es un producto tecnológico, pero ha supuesto un conjunto de conocimientos, ¿no?, que han permitido que esto se logre. Por ejemplo, esta laptop, como la computadora de mesa o como la tablet, están hechos de un material. Un material que es el resultado de múltiples transformaciones. Si el material del que está hecha, la carcasa que tiene mi laptop y la que tiene probablemente su computador o su teléfono, no es cualquier carcasa. El material del que está hecho no es cualquier material. Es un material que ha resultado de la combinación de un conjunto de materiales. ¿Sí? A eso se le llama ciencia de los materiales. O sea, se busca conocer, ¿no?, las propiedades que tienen ciertos materiales para luego combinarlos con otros y obtener un nuevo material. Y obtener un material que presente ciertas características que ninguno de los materiales combinados por sí tiene. Por ejemplo, yo necesito que no pese tanto, ¿sí? Hay materiales que son muy pesados, hay otros que son muy ligeros, hay materiales pesados pero que presentan, por ejemplo, ciertas características que yo quisiera
que tenga el material del que va a ser hecho esta carcasa que tiene mi laptop. Y hay otros materiales que son livianos, pero que presentan ciertas propiedades que me interesaría que no tenga, porque no me resulta beneficioso para armar esta carcasa, ¿no? Para obtener esta carcasa. Entonces combino materiales. Combino materiales y tengo materiales más resistentes que lo habitual y menos pesado que lo habitual. Que esa es una característica, por ejemplo, que se busca, ¿no? De muchos materiales. ¿Sí? Ahora se están ensayando automóviles con un material que resulta siendo menos pesado que lo habitual, pero más resistente que el material más conocido en el presente. Hay materiales mucho más fuertes que el acero, pero que son el resultado de combinación, ¿no? Eso ha supuesto conocimiento de materiales. ¿Sí? Ustedes seguro habrán escuchado hablar ahora mucho de tierras raras. Tierras raras. O sea, tierras que por sus características se diferencian de todas las demás y que no se dan en abundancia y que por lo mismo, porque además son importantes, estratégicas, porque ellas son las que permiten producir ciertas cosas, los chips, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay solo algunos países que tienen el conocimiento y gracias a él la posibilidad de procesar esos materiales y convertirlos en todas las cosas que ustedes tienen ahora a su alrededor, ¿no? Que es, claro, esto que llamamos ciencia es un tipo de conocimiento que se inventó y se desarrolló a partir del mundo moderno y que ha permitido que nosotros tengamos un entorno totalmente artificial por un lado, pero además un entorno que produce comodidades que antes no teníamos. ¿Sí? Y eso ha llevado a que este tipo de conocimiento se vuelva muy importante, relevante. Tan relevante que si ustedes miran qué países son los más desarrollados, verán que los países que se consideran más desarrollados y económicamente más potentes son los que más ciencia producen. Y como producen más ciencia, también son los que más tecnología producen, y sobre todo nueva tecnología. Claro, nosotros los peruanos no nos encontramos pues ni arriba ni en medio, ¿no? Estamos mucho más abajo, y eso da cuenta del lugar que ocupamos, pues, ¿no? Del lugar que ocupamos en eso que llaman algunos rankings de productividad en el terreno del conocimiento y en desarrollo en general, ¿no? Bueno, pero este tipo de conocimiento se ha vuelto muy importante, pero presenta también una serie de problemas. También presenta una serie de problemas. Teorías científicas que hasta no hace mucho se consideraban verdaderas, ¿no? Incontrovertibles, hoy sabemos que sí son controvertibles. Y teorías que antes no se consideraban o se cuestionaba su cientificidad, hoy más bien están desplazando a las que se consideraban científicas. Pensemos en la relatividad, en el terreno de la física, y las teorías cuánticas, ¿no? Hasta no hace mucho, las teorías cuánticas eran cuestionadas, ¿no? Hoy, sin embargo, es la base del desarrollo de la tecnología más importante que tenemos, ¿sí? Y hay todavía quienes se resisten a considerar esas teorías cuánticas, las teorías cuánticas, ¿no?
como estrictamente científicas, ¿sí? Y la mayoría de nosotros nos seguimos todavía pensando que la ciencia y el paradigma de la ciencia es la que nos ofrece Newton, cuando en realidad hoy, ¿no? La física, en el terreno de la física, los paradigmas más bien van en una dirección diferente a la que le da Newton. Pero bueno, entonces los filósofos lo que van a hacer es comenzar a cuestionar. ¿Cómo así? ¿Cómo así una teoría que se consideraba científica deja de serlo? ¿Y cómo así una que no se consideraba científica deja de serlo? ¿Qué criterios se usaron para decir que una teoría era o no era científica? ¿Qué teoría podemos o qué criterios, ¿no? Podemos establecer que efectivamente nos den cuenta con precisión de qué cosa es una teoría científica, ¿no? De cuándo estamos frente a una teoría científica, ¿sí? ¿Y qué garantía nos puede dar la ciencia de que aquello que nos está ofreciendo como teoría, como sistema explicativo de la realidad, qué garantía nos da la ciencia de que esta teoría efectivamente permite dar cuenta de la realidad, ¿no? Si es que acaso puede hablarse de la realidad en sentido estricto, ¿sí? Y entonces, claro, comienzan los filósofos, pues, a preguntarse por estas cosas. Ahora sí, comenzamos, después de esta introducción, ya a hablar de estos dos temas, ¿sí? En el sentido que se propone en la hablar de ellos, ¿no? En el caso del conocimiento, ¿no? El conocimiento en general, ¿no? Ya hemos dicho, todos sin excepción, actuamos como si efectivamente tuviéramos conocimiento, todos. Desde muy antiguo, los primeros filósofos ya comienzan a darse cuenta que ahí hay un problema, ¿no? Todos actuamos como si tuviéramos conocimiento. Y de repente, cuando alguien nos pregunta por aquello que decimos conocer, nos comenzamos a dar cuenta de que en realidad no era conocimiento lo que teníamos. Ese es el descubrimiento que, por ejemplo, vamos a poder encontrar en Sócrates, en Aristóteles, en Platón y en todos los filósofos, ¿no? O sea, las personas en general creen saber, pero cuando se somete a evaluación a las personas para determinar si lo que dicen saber realmente saben, en realidad de repente descubrimos que no, ¿no? Que no. Entonces, claro, viene el problema del conocimiento, ¿no? Y ya hemos dicho, todos los filósofos han tratado de reflexionar en torno a la filosofía del conocimiento, digamos, al conocimiento, y pues es lo que tenemos ahora como referencia para ver cómo ha sido abordado este problema, ¿no? Todas esas reflexiones se han reunido y han dado lugar a la disciplina de la nociología. Nociología es una palabra compuesta por voces griegas que significa, en el caso de nocio, es gnosis, ¿no? Conocimiento, y logos, ¿no? Que es pues teoría, ¿no? Y que por lo tanto permite a partir de la palabra dar cuenta de esta disciplina como teoría del conocimiento, ¿no? Hablar de nociología entonces es hablar de teoría del conocimiento. Y esta es una disciplina filosófica que analiza el origen y la posibilidad del conocimiento, ¿sí?
Los filósofos se han preguntado, y ya lo habíamos sugerido en la introducción que hemos hecho, se han preguntado por la posibilidad de conocer la realidad, si realmente conocemos, ¿no? Y respecto de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Las respuestas que los filósofos han presentado a esta pregunta se puede distinguir, ¿no? O agrupar todas esas respuestas en tres respuestas generales posibles. Ojo que entre estas tres corrientes en las que se han agrupado las respuestas, entre esas tres podemos encontrar una respecto a otras variantes, ¿sí? Pero digamos, todas se han agrupado en tres corrientes. Una es la que se conoce como dogmática, el dogmatismo, ¿no? Y es, digamos, con la que la mayoría podría estar de acuerdo, ¿no? Frente a la pregunta, ¿es posible conocer? Nos dicen, sí es posible conocer. O sea, todos los filósofos cuyas respuestas concluyen afirmar la posibilidad del conocimiento, todos esos filósofos son agrupados dentro del dogmatismo. Sí es posible conocer. Y podemos conocer además absolutamente. Es decir, podemos tener la plena confianza de que podemos conocer. Confianza que resulta de las facultades para conocer, ¿no? Es decir, para nosotros, la razón, los sentidos, nos dan la seguridad del conocimiento, nos permiten afirmar que podemos conocer, ¿no? Luego están los que niegan la posibilidad del conocimiento. No podemos conocer. Niegan la posibilidad del conocimiento, ¿sí? ¿Y por qué niegan la posibilidad del conocimiento? Porque ellos desconfían de nuestras facultades, de aquellas facultades que se supone son las que intervienen en el conocimiento, ¿no? En la elaboración del conocimiento, ¿sí? Dudan de la razón, dudan de los sentidos, dudan de todas nuestras facultades. Pero no dudan porque sí, pues no es una duda arbitraria. Es todo lo contrario. Más bien, ellos evalúan las facultades y las formas en que éstas nos entregan un, entre comillas, conocimiento que bien analizado no podemos descubrirlos como falsos, ¿sí? Como falsos conocimientos. Y por último está una tercera posibilidad. Aquellos que nos dicen que podemos conocer, o sea, podemos tener conocimiento, pero no de la realidad, no de la realidad en sí. ¿Qué quiere decir eso de realidad en sí? De la realidad como afirmación de algo independiente de nosotros. No. Solo podemos conocer el mundo que experimentamos. Es decir,
la realidad que experimentamos, pero que no hay forma de determinar que esa realidad que experimentamos sea la realidad independiente de nosotros, de nuestra subjetividad. ¿Sí? Entonces hay estas tres respuestas. Sí podemos conocer, no podemos conocer, sí conocemos, pero solo los fenómenos, no la realidad independiente, no las cosas en sí, no lo que Kant llamaba el noumen. ¿Sí? Ahora bien, detengamos un poquito para hacer algunas precisiones, ¿no? Los que dicen sí podemos conocer, ya hemos dicho, confían en nuestras facultades, confían en que ellas pueden permitirnos conocer la realidad que existe con independencia de nosotros, de nuestra subjetividad, ¿no? Que podemos tener un conocimiento absoluto, objetivo, ¿no? Un conocimiento verdadero, ¿sí? Y están los que dicen no, y como hemos dicho, cuando nos dicen no podemos conocer, lo que nos están diciendo es no podemos tener un conocimiento objetivo, absoluto, porque todo nuestro conocimiento, ¿no?, procede de facultades que no son confiables. Los sentidos nos pueden llevar al engaño, la experiencia sensible nos puede presentar una realidad que evaluada se muestra como imposible de ser y que más bien sugiere que lo que ellos nos presentan, la realidad que los sentidos nos presentan, es una realidad de la cual hay razones suficientes para dudar de que lo sea, pero también duda de la razón, ¿no? Y duda de la razón porque aquello que entendemos por razón lleva a que tengamos, ¿no?, una realidad representada a partir de la razón que o no existe realmente o que es claro de que resulta de una combinación imprecisa de representaciones que no permiten afirmar conocimiento de la realidad o conocimiento verdadero de la realidad. Dentro de los que dicen no, que son los escépticos, podemos encontrar variantes, ¿no? Está el escepticismo radical, que niega absolutamente toda posibilidad de conocimiento y que nos exige suspender el juicio, suspender todo juicio de la realidad. O sea, es mejor no decir nada, ¿no? Porque todo lo que digamos es impreciso y limitado. Pero está también el escepticismo relativista, para el cual el conocimiento es relativo, ¿no? Lo que un sujeto o dentro de una comunidad los sujetos afirman como conocimiento, otros sujetos u otras comunidades, ¿verdad?, pueden negarlo o afirmar un conocimiento de lo mismo, pero contrario.
Piensen ustedes, por ejemplo, en el relativismo de los sofistas, ¿no? Cada uno de nosotros puede tener una representación distinta de las mismas cosas y nadie puede irrogarse que afirmar la suya como verdadera, porque cada una de ellas, sí, es relativa, es decir, remite al sujeto que las afirma, ¿no? Y en el caso del criticismo, insistimos en lo siguiente, ¿no? El escéptico, el criticista, que es el término que se utiliza para dar cuenta de la posición de aquellos que, si por un lado niegan que podamos conocer la realidad en sí, afirman la posibilidad del conocimiento como conocimiento de fenómenos, ¿no? O de los fenómenos. Estos llamados criticistas, lo que nos están diciendo en realidad es lo siguiente. Yo experimento el mundo de un modo, a eso le llamamos fenómeno. Mientras yo busque conocimiento de eso que experimento como mundo, es decir, de los fenómenos, entonces yo podré obtener conocimiento. ¿Qué es lo que habría pasado, no? Y eso lo veremos seguro después también, cuando hablamos del conocimiento científico. El conocimiento científico se habría desarrollado, habría podido lograr resultados en ciertas áreas, una vez que hubieron quienes decidieron dedicarse a buscar conocimiento de ese mundo que experimentaba, sin pretensión alguna de ir más allá de ese conocimiento de la realidad que experimentaban, es decir, sin pretender afirmarlo como conocimiento de la realidad en sí o pretender ir más allá de esa realidad experimentada, más allá de los fenómenos. ¿Sí? Ya después, si hay tiempo, precisaremos también aquí algunas cosas. El otro problema tiene que ver con el origen del conocimiento. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Ahí lo que tenemos son igual tres posiciones. Tres posiciones. Una es el racionalismo. Frente a la pregunta, ¿cuál es el origen del conocimiento? El racionalista dirá, la fuente es la razón. La fuente es la razón. La razón permite hacernos de conocimientos verdaderos, permiten producir conocimientos verdaderos. ¿Y cómo yo sé que un conocimiento es verdadero? Porque es válido universalmente. O sea, todos lo aceptarían como válido. ¿Cuál es el paradigma de conocimiento racional por excelencia? La matemática, la geometría, ¿no? Esta es una ciencia puramente racional, ¿no? Y claro, todos estamos de acuerdo en matemáticas que hay determinados problemas cuyas soluciones presentan como característica ser verdaderas y por verdad entenderse como válidas para todos. ¿Sí? Cuando un geómetra nos dice, ¿no? Que la suma de un triángulo rectángulo es igual a, ¿no?
determinada cantidad de grados, todos, sin excepción, todos aquellos que pretendan calcular un triángulo tendrán que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Tendrán que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Este es enteramente racional. Un dato interesante al respecto, por ejemplo, es el que nos habla de cómo es que Platón en la academia, en el portis de la academia, en la entrada de la academia, había hecho poner una inscripción, ¿no? No entre aquí quien no sepa geometría, ¿no? Esta afirmación, que además es una exigencia planteada por Platón para participar de la academia, ¿no? Justamente se debe a que Platón consideraba a la geometría como una propedéutica, ¿no? Es decir, como un iniciar a las personas, un entrenarlas para, haciendo uso de su razón, descubrir estos entes matemáticos, darnos cuenta que podemos conocer algo que está más allá del mundo cambiante que experimentamos y que eso permite que nosotros, sea el descubrimiento de esta realidad que está más allá del mundo que experimentamos, nos vayamos habituando, ¿no?, a la presencia de una realidad más allá de la física, una realidad más allá de nuestra experiencia, ¿sí? Eso que luego Platón llamará el mundo de las ideas, esa realidad que la razón descubre. Bueno, Descartes, en el mundo moderno, va a asumir que es pues la razón y solo la razón la que nos permite conocimiento cierto, ¿no? Recuerden ustedes que Descartes es un matemático y uno de los grandes matemáticos de la historia. A él debemos la geometría analítica y su propuesta en el terreno del conocimiento, sobre todo su propuesta metodológica, es una propuesta que busca seguir, ¿no?, la metodología que se usa en la matemática y particularmente en la geometría, ¿no? Se acordarán ustedes en la geometría, ¿no? En la geometría nosotros partimos de axiomas, ¿no? Es decir, de proposiciones que consideramos verdaderas y que no necesitan ser demostradas, de la que no necesitamos probar que sean verdaderas porque son evidentes, se muestran como verdaderas y no requieren, por lo tanto, demostración alguna, ¿no? Bueno, eso es lo que, por ejemplo, lleva, entre otras cosas, a Descartes a afirmar la presencia de ideas innatas que están en la razón humana, que no requieren probarse, que están allí, que no tienen ni su origen en los sentidos, ni su origen en la razón, ¿no? Y que sin embargo son importantes porque merced a ellas es que podemos desarrollar luego las derivaciones que hacen posible que podamos dar cuenta del mundo a partir de la razón, ¿no? O sea, de estas
verdades evidentes, entre las cuales se encuentra el yo pienso de cartesiano, pienso luego existo, ¿no? El yo como algo cierto, evidente, ¿no? Pues bien, disculpen que no haya apagado el sonido, ¿no? Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? El racionalismo. Y luego tenemos el empirismo. Recordemos, ¿no? Si para el racionalismo es la razón la fuente, para el empirismo es nuestra experiencia sensible, que o sea, son posibles gracias a los sentidos y a la forma en que se establece esta relación entre sentidos y objeto, ¿no? Todas las ideas se originan del contacto de nuestros sentidos con la realidad, ¿no? Si esto es así como nos está diciendo John Locke, que todas nuestras ideas, todas, o sea, todo el contenido que hay en nuestra mente, provienen de esta relación entre los sentidos y la realidad. Eso quiere decir que nuestra mente, ¿no? Es como una tabula rasa, es como un papel en blanco, que se va llenando o donde vamos escribiendo, ¿no? Que se va llenando a partir de la experiencia, ¿sí? La experiencia, ¿no? Que es la experiencia sensible, el contacto de nuestros sentidos con la realidad, el que va llenando de contenido nuestra mente, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en una afirmación que es famosa, ¿no? Y que la podemos encontrar en la Biblia, ¿no? ¿Se acordarán ustedes de ese pasaje en el que ya Jesús está muerto, ¿no? Ha sido sepultado y de repente se ha aparecido a alguna de las apóstoles y alguno de su entorno más cercano, ¿no? Y estos han corrido a decirle a los demás que han visto a Jesús, ¿no? Y no falta por ahí un discípulo suyo, un apóstol, que dice, ver para creer. O sea, yo necesito de tener una experiencia sensible, de establecer una relación con Jesús, con eso que se dice que se ha visto, ¿no? Necesito tener un contacto, mis sentidos deben tocar para que yo pueda decir que es Jesús, para que esto pueda considerarse como un efectivo conocimiento, ¿no? Y recordarán que el pasaje sigue, ¿no? Con la presencia de Jesús y diciéndole a él, ¿no? Hombre de poca fe, que necesitas ver para creer. Hombre de poca fe. O sea, no te basta con la fe. O sea, no te basta con reconocer eso como verdadero, ¿no? La afirmación hecha como verdadera. Necesitas una prueba empírica. Necesitas contacto de tus sentidos, que tus sentidos determinen qué es real, ¿no?
qué es conocimiento, ¿no? Necesitas que ellos corroboren y entonces recién podrás decir que conoces, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una afirmación empirista, digamos, ¿no? O que puede tener connotaciones empiristas. Y luego tenemos la tercera posición, el criticismo. Unos han dicho que la razón es la fuente, otros han dicho que es los sentidos. Entonces viene el criticismo, Kant, ¿no? Nuevamente, y nos dice no. El origen del conocimiento no es otro que el de la sensibilidad y del entendimiento. Es decir, que en realidad cuando nosotros decimos que conocemos, ¿no? Ha sido la sensibilidad y el entendimiento el que ha permitido afirmar que conocemos, ¿sí? Que en realidad, cuando decimos que conocemos, tenemos que considerar que han intervenido las intuiciones y los conceptos. Intuiciones y conceptos que están en nosotros y que son previas a cualquier, digamos, experiencia. Es más, que hacen posible la experiencia. Pero que claro, las intuiciones per se no son conocimiento. Las intuiciones requieren de conceptos que le den forma a esas intuiciones, que permitan asegurar una realidad experimentable, ¿no? Que permita dar cuenta de o que permite dar cuenta de la experiencia que hacemos, ¿no? Entonces, las intuiciones sin conceptos son ciegas, no nos dicen nada. Y los conceptos sin intuiciones son vacíos. Es decir, no nos presentan realidad alguna, no nos permiten dar cuenta de la experiencia que hacemos del mundo. Así pues, los objetos nos vienen, pues, dado mediante la sensibilidad. Y ella es la única que nos suministra intuiciones. Y por medio del entendimiento, los objetos, ¿no? Los objetos son pensados y de él proceden los conceptos. ¿Sí? Es decir, el mundo que nosotros experimentamos y que va a ser aquello de lo cual demos cuenta cuando afirmamos conocimiento, ¿sí? En ese mundo que experimentamos han intervenido nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento. Han intervenido para tomar cuenta de ese mundo que experimentamos, ¿no? Para hacer posible ese mundo que experimentamos. Y conocer es eso, conocer solo ese mundo que experimentamos. Solo de él podemos tener conocimiento. Porque al conocer ese mundo que experimentamos, lo que estamos haciendo es conocernos o conocer nuestra capacidad de hacernos de esas experiencias y de conocer esas experiencias, ¿no?
Kant, ¿no? En la Crítica de la razón pura, que es el texto que se suele tomar como base para hablar del conocimiento en sentido criticista, Kant dice lo siguiente, ¿no? La primera disciplina que entró por el camino de la ciencia fue la lógica, la matemática, disculpen, ¿no? Luego tenemos la lógica. Y por último, tenemos la física, ¿no? Hasta la época de Kant, ¿no? Se entendía que la física de Newton, era, digamos, pues, la prueba de que sí podíamos conocer, ¿no? En el caso de la matemática y de la lógica, también esto nos da cuenta de que podemos conocer. El problema con la matemática y la lógica es que no son conocimientos del mundo, no son conocimientos de esta realidad que experimentamos, no es conocimiento de los fenómenos, ¿no? La matemática y la lógica son constructos de nuestra mente. En el caso de la lógica, a través de los constructos que se desarrollan en la lógica, podemos conocer nuestra forma de razonamiento, de lo cual ya hemos hablado, ¿no? En el caso de la matemática, a través de los entes matemáticos logramos un conocimiento, pero un conocimiento que no versa sobre la realidad que experimentamos o de cualquier otra realidad posible, ¿no? Es de una realidad que nuestra propia razón ha creado. En el caso de la física, esto es distinto, porque en el caso de la física, lo que logramos conocer es el mundo que experimentamos, ¿no? Y claro, el conocimiento de los fenómenos dan cuenta de que nosotros sí podemos conocer. Pero al hablar de fenómeno como realidad que experimentamos, estamos hablando de realidad en la que intervienen las condiciones que hay en nosotros. Son esas condiciones que hay en nosotros las que nos llevan a experimentar el mundo de un modo, ¿no? Y claro, mientras nosotros solo busquemos conocer ese mundo que experimentamos, ¿no? Y al hacerlo, no estamos buscando conocimiento, sino de ese mundo que nuestras condiciones hacen posible, de ese mundo sí podemos lograr conocimiento, ¿no? Porque al final de cuentas es el mundo que surge desde nuestras condiciones y que a partir de ello hace posible acceder a al conocimiento y a la comprensión de ese mundo que experimentamos, ¿no? Hay lo que llamaría Kant condiciones a priori en nosotros que son claves para lograr conocimiento de ese mundo que experimentamos. Bueno, y ahora entramos ya a epistemología. ¿Qué cosa es la epistemología? Bueno, esta es una disciplina filosófica en la que se ha reunido todas las reflexiones que los filósofos han hecho acerca de la ciencia. La ciencia. Y hemos hablado de la ciencia, ¿no? La ciencia, este tipo de conocimiento que en el mundo moderno va a desarrollarse y que va a tener una importancia decisiva en nuestra vida, porque es un tipo de conocimiento, como ya hemos dicho,
que permite una intervención radical de la realidad, y esa intervención radical no es, hace que con la ayuda de este conocimiento podamos diseñar el mundo de modo que podamos modificarlo de modo tal que pues pueda este mundo eh, diseñarse en vista al bienestar del ser humano, ¿no? Hoy día es un día de calor. Probablemente si ustedes estuvieran en la calle, como si yo también estuviera en la calle, tendríamos pues una situación problemática, ¿no? Para mantenernos en ella. Estaríamos sudorosos, incómodos, buscaríamos sombra en algún lugar, agua en algún lugar, y si no hay cerca ni sombra ni agua, comenzaríamos a tener problemas de salud. En cambio, estamos en la casa, ¿no? ¿Qué cosa es una casa? Es un artificio, es un artefacto, es algo que nosotros hemos producido, es una transformación del entorno, una modificación del entorno. ¿Y para qué nos hacemos una casa? Nos hacemos una casa para crear al interior de ella un ambiente apropiado para llevar adelante una vida cómoda. Digamos, si su casa está bien construida y en ella han intervenido maestros, ingenieros, ¿verdad? Estos han usado conocimiento para obtener esto que llamamos casa, es decir, un ambiente que ha generado un clima absolutamente artificial. Si a eso le agregamos que a veces tenemos ventilador, aire acondicionado, etcétera, etcétera, refrigeradora, etcétera, entonces nos dotamos de un entorno que crea un clima diferente al que tenemos fuera de ella, distinto, y que puede ser inclusive radicalmente distinto, ¿no? Si ustedes se van a una tienda comercial o se van a alguna entidad, eh, digamos, que tenga ambientes con aire acondicionado, fuera puede estar haciendo un calor enorme, pero dentro del lugar puede inclusive sentir usted, aunque sea un poquito de frío, ¿no? Y mientras afuera todo el mundo está pues tratando de refrescarse, inclusive se sacan la ropa para ver si de ese modo logran reducir el calor corporal, ¿no? Eh, Dentro de estos lugares que tienen pues este aire acondicionado, usted puede estar inclusive hasta con ropa, y en algunos casos tiene que cuidarse mucho para que, producto de la temperatura artificial que se ha logrado adentro, no se vaya usted a enfermar, ¿no? No se vaya a resfriar, no vaya a tener alguna enfermedad que no proviene del calor, sino más bien de esta manipulación de la temperatura interna, ¿no? Que se ha producido. Entonces, estamos hablando de un tipo de conocimiento, como decíamos hace un rato, muy, muy especial, ¿no? Y esto es objeto de reflexión, y a esto le llamamos epistemología. Epísteme, de donde viene epistemología, epísteme es una palabra que en griego se
traduce como ciencia y que hace referencia al conocimiento. En el caso de Platón, por ejemplo, cuando se habla de ciencia, se hace referencia a ese conocimiento de la realidad que está más allá de la experiencia. Esa realidad a la que solo podemos tener acceso con la razón. De esa realidad que no coincide con la realidad que experimentamos, ¿no? En la actualidad, sin embargo, cuando hablamos de ciencia, claro, no estamos hablando de la realidad que está más allá de la experiencia a la que alude Platón, a eso que llamamos entes metafísicos, ¿no? Sino a esa, digamos, a ese conocimiento que hace posible dar cuenta de la realidad que experimentamos, pero que da cuenta de ella sobre la base de la construcción de modelos regulados a partir de la experiencia, ¿no? Con los que buscamos explicar los fenómenos que acontecen. Una epísteme, pues, es ciencia, logos es teoría, estamos hablando de teoría de la ciencia. Y esta es una disciplina filosófica que estudia la fundamentación de la ciencia, la estructura de la ciencia, las teorías científicas, el método científico y las condiciones de validez del conocimiento científico. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. Aquí detengamos un poquito, aunque sea. Es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya hemos dicho, todos nosotros tenemos conocimiento o por lo menos creemos que tenemos conocimiento. Es más, ya hemos dicho, no podríamos hacer muchas cosas si no es que tuviéramos cierta seguridad de que tenemos conocimiento. Pero son conocimientos hechos espontáneamente. Son conocimientos que se han ido elaborando sobre la base de la experiencia cotidiana, del intercambio cotidiano entre las personas, ¿no? Etcétera. A diferencia de ese conocimiento que es el que espontáneamente vamos haciendo, el conocimiento científico más bien no es espontáneo. Es un conocimiento que se busca deliberadamente, en el que intervienen instrumentos, métodos, modos de actuar regulados, etc. Y se obtienen deliberadamente y donde estos conocimientos no solamente, o sea, son conocimientos ordenados. O sea, las ideas que nos van presentando los científicos guardan una relación unas respecto a otras, ¿no? De una manera que no haya incoherencia, haya consistencia, no haya contradicciones, etc. Espontáneamente nosotros logramos conocimientos, pero a veces, evaluados esos conocimientos, descubrimos pues que hay contradicciones en él, que hay incoherencia, ¿no? Que no hay consistencia, etc. No es el caso del conocimiento científico. Este es deliberado, es ordenado, ¿no? Tiene una estructura,
¿no? Que revela esa búsqueda de sistematicidad en el conocimiento. Conocimiento científico permite deducir principios y leyes generales y tiene un carácter falible y perfectible, es decir, pueden ser falsos, pero siempre pueden mejorarse, ¿sí? Ojo, puede, no estamos diciendo que es falso, puede ser falso, ¿no? El científico sabe que la explicación que él está brindando acerca de un fenómeno, ¿no? Es una explicación que podría no ser correcta. Es una explicación que puede ser perfectible, es decir, puede ser mejorada, ¿no? Y por eso siempre tiene que estar, digamos, pues, alerta, ¿no? Se busca resultados medibles a través de pruebas y análisis. Claro, en el conocimiento cotidiano, cotidianamente, ¿sí? Hay muchas cosas que damos como verdaderas, pero que no probamos y donde el análisis realizado, ¿no? No tiene las exigencias que sí se plantean cuando hablamos de conocimientos científicos, ¿no? Está basado en hechos, es decir, tratan de dar cuenta de los hechos sin salirse de los hechos, ¿no? Está basado en hechos, no opiniones, creencias o en la fe. El conocimiento en la ciencia se puede verificar, validar o refutar, ¿no? Y el conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación del método científico. Si una de las cosas que podemos notar cuando hablamos de conocimiento científico es que la producción de conocimiento recae en el uso adecuado de un buen método, ¿no? Ya Descartes, que es uno de los pilares de la ciencia moderna, o el propio Galileo, van a dar cuenta de la necesidad de método para lograr conocimiento científico o conocimiento verdadero, ¿no? En el caso de Descartes, por ejemplo, ya lo hemos contado cuando hemos hablado de Descartes, ¿no? Descartes da cuenta en el discurso del método, ¿no? Que es una de las obras más influyentes e importantes producidas por Descartes, que él, si logra avanzar en el conocimiento, y está hablando de logra avanzar en el conocimiento como conocimiento científico, ha sido porque él muy tempranamente descubrió un método y que la clave estaba en el método, ¿no? Que uno puede ser menos inteligente que otros probablemente, pero que el conocimiento científico, más que con la inteligencia, tiene que ver con el método que nos proveemos, ¿no? Con el método que utilizamos para lograr conocimiento. Él, por ejemplo, juzga que, digamos, sea que realmente lo haga eh, honestamente o no, pero lo que él dice es que él puede quizá no ser tan inteligente como otros hombres de su época, pero que si ha avanzado más que esto,
tiene que ver con que se hizo de un buen método y utilizando ese método es que él ha logrado más conocimiento, avanzar más en el conocimiento. Ahora bien, en términos generales, el método científico se nos presenta eh, como contando con ciertos pasos o reglas, ¿no? Para realizar una investigación. Que hablar de método científico supone hablar de pasos y reglas que realizamos para llevar adelante una investigación, ¿no? Una investigación cuyo resultado justamente ha de ser el conocimiento. eh, estos pasos de los que se nos habla en métodos científicos son pues lema, hipótesis, la contrastación y el análisis de datos. El problema, claro, todo comienza con reconocer, ¿no? Con dar cuenta de un problema, ¿sí? Digamos, para iniciar una investigación, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la presencia de un problema, ¿no? Hay un bonito texto, ¿no? Que aparece en el libro de lógica de Irving Copy. Irving Copy tiene un librito, bueno, uno que es muy, muy, muy conocido, que suelen utilizarse los que hacen, los que enseñan lógica y los que enseñan, pues, metodología de la investigación científica, ¿no? Y para dar cuenta de la investigación científica, nos habla de eh, la investigación como, haciendo una analogía, como la investigación que hacen los detectives, ¿no? Y toma como ejemplo, para recrear estos pasos, a Sherlock Holmes. Ustedes saben, Sherlock Holmes es esta figura por la cual se nos presenta pues a un investigador privado que va a resolver casos la policía británica no puede resolver, ¿no? O que tiene dificultades para resolver. Y entonces él, digamos, de alguna manera nos está diciendo, piensen ustedes el proceso de investigación como el proceso que sigue un investigador en la policía, ¿no? O que está haciendo, o, o que está buscando resolver un crimen. Claro, hay alguien que aparece muerto, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Y por qué la pregunta es quién lo mató? Porque está el muerto, todo parece indicar que es un asesinato, pero no está claro quién lo hizo. Hay un problema. No se sabe quién lo hizo, ¿no? No se sabe, ¿sí? Pues bien, en ciencia, nosotros, por ejemplo, ¿no? Podríamos plantearnos lo siguiente, ¿no? Todos vemos caer un cuerpo. Yo suelto cualquier objeto que tengo en la mano y va a caer. Pero ¿cuál es el problema ahí? ¿Y cómo puedo formularlo en términos de pregunta?
¿no? Porque cae. ¿Por qué cae un cuerpo? ¿Cuál es la razón de la caída de un cuerpo? ¿Qué es ese algo que está allí, que quizá no lo vemos, ¿no? Pero que si nosotros pudiéramos encontrar la forma de reconocerlo, explica por qué cae un cuerpo. Y luego viene la hipótesis, ¿no? Todo detective, dice él, no va a buscar cualquier indicio, cualquier rastro, no, ¿verdad? Para comenzar a buscar la solución al problema, elabora una hipótesis. Y según la hipótesis que elabore, comenzará a buscar, pero tiene que elaborarse una hipótesis, ¿no? Claro, en el caso de la caída de un cuerpo, tiene que haber algo allí. ¿Qué es ese algo? Ya Aristóteles había hablado de la caída de los cuerpos. Ya él había señalado como aquello que explica la caída de un cuerpo, eh, son los elementos que componen un cuerpo los que explican la caída de un cuerpo. Hay 4 elementos: agua, tierra, aire, fuego, y dependiendo de la combinación de estos elementos en un cuerpo, el cuerpo cae y cae en determinada dirección y a determinada velocidad. Claro, si yo lanzo una piedra, la piedra, ¿no? Luego de llegar a su cenit, a lo más alto que puede llegar, la piedra comienza a caer, comienza a caer, ¿sí? ¿Y cae por qué? Porque una piedra está compuesta fundamentalmente por el elemento tierra, y ese elemento tierra tiene un lugar. Y entonces la piedra va a buscar el lugar natural de la tierra, ¿no? De todos los cuerpos que contienen tierra. Si yo suelto un globo, el globo, dependiendo de la diferencia entre el aire al interior y el exterior, el globo puede comenzar a subir o a flotar, como dirían algunos, ¿no? O simplemente a quedarse en la superficie. Pero un globo, si yo lo inflo con aire caliente, comenzará a subir. ¿Por qué diría Aristóteles que sube? Porque hablar de aire caliente es hablar de aire más calor. Calor es fuego. Y entonces, merced a la presencia de estos dos elementos, aire y fuego, cada elemento irá buscando su lugar. Claro, si el aire de un globo está muy caliente, comenzará a subir, porque todo lo que contiene fuego está arriba. Si el aire del globo se va enfriando, dejará de subir para luego comenzar a descender en la medida en que se vaya haciendo cada vez más frío. ¿Pero por qué se hace frío? ¿Qué quiere decir que se va el aire haciendo más frío? Que va perdiendo calor, que el elemento calor va saliendo de ahí. Y la presencia de solo aire, el solo quedar aire,
va llevando a que éste busque su lugar natural, ¿no? Pero para él la hipótesis es esa, son los elementos. Bueno, primero Galileo y después Kepler buscarán no pues una explicación a partir de los elementos, sino una explicación a partir del reconocimiento de fuerzas, ¿no? Debe haber alguna fuerza que hace que un cuerpo sea atraído, ¿no? Hay una fuerza que lo compele hacia abajo, ¿no? Pero esta tiene que ver con, ¿no?, esa relación que hay entre cuerpos, la masa de los mismos, etcétera. Ustedes ya conocen la teoría de la gravedad. Pero esta era una hipótesis, es decir, era una solución probable al problema de la caída de los cuerpos. Y luego viene una contrastación. Es decir, vamos a ver si la hipótesis funciona. ¿Sí? En el caso de Galileo, por ejemplo, está su famoso experimento, ¿no? Toma una tablita, hace dos hendiduras, dos canales, la embadurna, de modo tal que esos canales se vuelvan lisos, no presten resistencia. Toma dos bolillas de metal, una más grande que la otra, inclina la tablilla, la ha medido la tablilla, ha dividido la tablilla, ¿no?, en términos de su medición en partes para poder controlar, ¿no?, la lectura de la velocidad de caída de estas dos bolillas. Va a soltar las bolillas, él lo que espera es que las dos caigan al mismo tiempo, esa es la hipótesis, digamos, porque eliminada todas las resistencias, ¿no?, y siendo las dos de diferentes pesos, pero comparable a la Tierra, la diferencia de pesos no tiene mayor significación, las dos deben caer al mismo tiempo, y entonces él comenzará a medir, ¿no?, soltar las bolillas y a ir midiendo el tiempo que se demoran en recorrerla. Y descubre una constante, ¿no?, que va dando cuenta que efectivamente parece pues que ahí hay algo, y bien vendrá Newton, explicará mejor el asunto y descubrirán que efectivamente aquí hay algo, ¿no? Algo que atrae a los cuerpos, que tiene que ver con la masa, el volumen, etcétera, ¿verdad? Y harán experimentos para contrastar, demostrar la hipótesis. Claro, cuando hacen estos experimentos, comienzan a recoger datos, y datos y datos y datos, ¿no? Es como el investigador privado, ¿no?, que se hace una hipótesis, esa hipótesis le dice que tiene que buscar huellas alrededor del cuerpo, objetos que puedan haber servido, que pueda haber sido tocado por el que lo mató, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Para que en vista de todos, digamos, todos estos elementos que va recogiendo, su hipótesis vaya ganando consistencia. Y luego contrastar, ¿no? Confrontan con los posibles asesinos, ¿no? Para ir contrastando, ir viendo, ¿no?, si eh, estos pueden
permitir corroborar la hipótesis que han elaborado, ¿no? Y van recogiendo datos y van analizando datos. Los datos se comparan con la teoría, ¿no? Y si esos datos van calzando con la teoría, es decir, va dando cuenta que lo que explica la teoría es la forma en que deben haber acontecido las cosas, pues entonces podemos decir que estamos frente a una eh, teoría explicativa de lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos el problema epistemológico de la fundamentación. Disculpen, problemas epistemológicos fundamentales, ¿no? Se considera o consideran algunos que el problema fundamental de la epistemología es el de la demarcación. Yo tengo acá un texto que se llama Teoría del Conocimiento, cuyo autor es José Luis Arce Carrascosa. Y en él está el criterio de demarcación, o sea, el problema de la demarcación, ¿no? ¿Y en qué consiste el problema de la demarcación, no? Este autor, citando a un famoso epistemólogo que se llama Karl Popper, dice lo siguiente, ¿no? Y esto tomando una cita de Popper: llamo problema de la demarcación al de encontrar un criterio que nos permita distinguir entre las ciencias empíricas por un lado y los sistemas metafísicos por el otro. Dice el autor, ¿no?, comentando esta cita: lo que se pretende concretamente no es tanto llevar a cabo una crítica del conocimiento metafísico, ni de negarle su propia significatividad, como en el caso del positivismo lógico. Frente al radicalismo del positivismo lógico, Popper, más conciliador, se inclina por reconocer que una investigación científica es imposible sin fe en algunas ideas de índole puramente especulativa. Fe desprovista enteramente de las garantías desde el punto de vista de la ciencia, y que en esta medida es metafísica. La labor crítica de la teoría del conocimiento no actúa como un depurativo destinado a eliminar de la ciencia toda connotación metafísica y limpiarla de ella. Por el contrario, su principal objetivo es el de ofrecer una idea exacta y precisa de lo que sea la ciencia, procediendo a proponer un criterio adecuado de distinción entre episteme y saber metafísico, o sea, entre ciencia, ¿no?, ciencia y particularmente ciencia empírica, y saber metafísico, y no de su supresión. O sea, lo que queremos es distinguir qué podemos reconocer como conocimiento científico y qué podemos reconocer como conocimiento no científico. ¿Sí? De eso se trata. Claro, frente a este problema hay varias posiciones, pero hay dos, digamos, que van a ser muy importantes, ¿no? El verificacionismo y el falsacionismo. ¿Qué nos dice el verificacionismo, no? El verificacionismo nos dice lo siguiente: que considera que han de añadirse hechos observacionales que corroboren la hipótesis, con lo que ésta queda inductivamente consolidada. Hace un rato hablábamos de hipótesis, ¿no? Es una solución probable, es digamos,
una explicación, o sea, un ensayo explicativo, ¿no? Que dé cuenta de por qué ocurren las cosas de un modo determinado, por qué el fenómeno, ¿sí? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Verdad? Pues bien, en el caso del verificacionismo, la idea es que presentada una hipótesis, sean los hechos observacionales los que determinen su corroboración y por lo tanto su carácter de ciencia. O sea, yo busco hechos que corroboren la hipótesis, ¿no? Hechos a favor, ¿sí? Y claro, cuanto más hechos, podría pensar un verificacionista, cuanto más hechos yo pueda ir alcanzando, ¿no? Digamos, a favor de una hipótesis, esta va ganando en cientificidad, podríamos decir. Sí, va mostrando su carácter de científica. Pero está Popper. Popper era cercano a el Círculo de Viena, que es el que propone el verificacionismo. Pero él cree que ahí hay un problema con el verificacionismo, porque, digamos, la forma en que se explica en el terreno de la ciencia es a través de proposición. Proposiciones del tipo, todos los cuerpos caen a 9,8 metros sobre segundo. Si yo digo todos los cuerpos caen a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuándo diré que está verificado esto? ¿Cuándo diré que hemos corroborado esto? Si está diciendo todos los cuerpos caen, todos, ¿quién puede, sí, corroborar esto? Que todos los cuerpos caen a esta velocidad. Además, no solamente los cuerpos presentes, sino todos los que ha ocurrido en el pasado, todos los casos en que los cuerpos han mostrado este comportamiento y todos los casos futuros. Esto es imposible. O sea, el verificacionismo no serviría como criterio de demarcación, porque no hay posibilidad para que esto se haga efectivo. Y entonces él prefiere una estrategia diferente, un criterio diferente. Él juzga que una teoría es o se puede considerar como válida, ¿no? Si es que puede ser falsada, o digamos, falsada, falsable. ¿Qué quiere decir? Él cree que, claro, hablar de falsar una teoría es que la teoría de ella se pueda deducir, ¿no? Deducir una proposición que permita que a través de una experiencia posible pueda corroborarla. Pero ojo, de la teoría se deduce una proposición contraria a ella, ¿no? Es decir, que de verificarse a través de una experiencia, la haría falsa. Que de ella se puede deducir. No es que la teoría dé por sentado que es falsa, sino que de ella se podría deducir una proposición que de ser corroborada por un hecho haría que la teoría sea falsa. Ya, pongamos el ejemplo clásico que se pone, ¿no? Ojo, es un ejemplo, ¿ah? Yo digo todos los cisnes son blancos. Todos los cisnes son blancos. Ya hemos dicho que
Verificar esto supondría dar cuenta de todos los casos en los que hay cisnes blancos y eso es imposible. Pero si yo, cuando se dice, ¿no? Todos los cisnes son blancos, de esta afirmación yo puedo deducir una proposición, que si se verifica haría que esto sea falso. ¿Cuál es esa proposición? Hay por lo menos un cisne negro. Si yo verifico esta proposición, ¿no? Hay por lo menos un cisne negro, bastaría la verificación de esa proposición para que la proposición todos los cisnes son blancos sea falsa. O sea, la teoría debe permitir deducir de ella, ¿no? Un caso por lo menos, ¿no? O una proposición particular que dé cuenta de por lo menos un caso que de demostrarse la haría falsa, porque bastaría un caso. Yo ya no necesito demostrar todos los casos en que los cisnes son blancos, sino ahora tengo que buscar ese único caso, ¿no? Suficiente como para mostrar que la teoría es falsa, ¿no? Les leo también acá un pequeño pasaje. Este método de contrastación o de falsabilidad no podrá en ningún caso establecer o justificar adecuada y definitivamente los enunciados que se contrastan. En esto consiste precisamente, pero tampoco es esa su finalidad, ya que la teoría científica, aunque contrastable, no son por ello justificables o verificables. En ningún caso puede decirse que una teoría o proposición científica se justifique desde la experiencia perceptiva que parecen estar en la base. Es lo que suele afirmarse con excesiva prontitud y ligereza, pero los enunciados solo pueden justificarse mediante enunciados, con lo que el pretendido recurso a la experiencia para determinar el valor objetivo y significativo de las proposiciones, ya sean teóricas, empíricas y singulares, queda truncado de raíz. Bueno, y entonces lo que está estableciendo Popper es que podamos deducir una proposición, ¿no? Una proposición que pueda falsar la, la teoría explicativa, ¿no? Bueno, luego tenemos el problema de la inducción que está vinculado al del verificacionismo, ¿no? Un problema consiste en que no podemos hacer una afirmación universal a partir de datos particulares que nos ofrece la experiencia, ¿no? Es decir, por miles de cuervos negros que veamos, nunca podremos afirmar todos los cuerpos son negros. O sea, el problema con la inducción, ustedes saben, ¿no? Hemos hablado del método inductivo, ¿no? Yo tengo premisas particulares y salto hacia una premisa general. Eso no es posible, ¿no? No es posible. O sea, no puede considerarse como verdadero un razonamiento que actúe de este modo, ¿no? Que de proposiciones particulares se pase a una premisa universal. O sea, yo puedo, por ejemplo, decir, ¿no? Todos los cisnes que hay en la laguna de Villa El Salvador son blancos. Todos los cisnes que hay en la laguna de Yauyos son blancos. Pero de ahí yo no puedo pasar a decir todos los cisnes son blancos, ¿no? Hay un salto que estoy dando que eso no tiene justificación, ¿no? Claro. Lo particular no podemos pasar a lo general. Bueno, ahí están las claves. Por favor, hagan una captura de pantalla. ¿Sí? Y ahora sí terminamos, ¿ya?
A ver, veamos acá si hay algo. Veamos acá. Bueno, todo está claro. Y todo está claro. Hoy día ahí vamos a terminar. Espero que les haya ayudado la exposición hecha. Ya les he dicho que yo trato de explicar las cosas, porque el material ustedes lo tienen ahí y pueden leerlo. Trato de explicarlo, ¿no? Para que se pueda comprender, que creo yo es la mejor manera de aprender, ¿no? Hay veces cuando queremos memorizar simplemente, basta un obstáculo, algo que nos distraiga un poco y ya no podemos resolver los problemas. Además, hay problemas y ahora la idea es esa, ¿no? Que no es que se renuncie a la memoria, pero donde lo que se busca más bien es que las personas pues razonen, ¿no? Eh, y entonces nos podemos ayudar de la memoria, siempre nos vamos a necesitar ayudar de la memoria, pero no del memorismo, que es otra cosa, ¿no? Bueno, un abracito, cuídense mucho, saludos a sus padres, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, espero que lo que hemos dicho les haya ayudado y ya nos vemos la próxima semana. Un abracito, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Muchas gracias por la clase. Nos vemos.